El Manifiesto Comunista por Karl Marx y Friedrich Engels. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y todos los poderes de la vieja Europa se han unido en una sacrosanta cacería contra él. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías alemanes. ¿Hay algún partido de la oposición al que sus adversarios en el gobierno no tachen de comunista? ¿Algún partido de la oposición que no haya devuelto a su vez la estigmatizadora acusación de comunismo tanto a otros miembros de la oposición más avanzados como a sus enemigos reaccionarios? De este hecho podemos extraer dos conclusiones. Todos los poderes europeos reconocen ya el comunismo como un poder. Ha llegado la hora de que los comunistas expliquen abiertamente al mundo su pensamiento, sus objetivos, sus tendencias y de que, frente a ese cuento del fantasma del comunismo, presenten un manifiesto del partido. Para ello, comunistas de las más diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han esbozado el siguiente manifiesto, que se publica en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. Capítulo 1. Burgueses y proletarios. La historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora es la historia de las luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales de gremio, en definitiva, opresores y oprimidos han estado permanentemente enfrentados. Han librado una lucha incesante entre sí, en ocasiones velada y otras veces abierta. Una lucha que ha concluido sistemáticamente con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con el hundimiento generalizado de las clases combatientes. En los primeros momentos de la historia, nos encontramos prácticamente en todas partes con una división total de la sociedad en diferentes niveles, con un múltiple escalonamiento de las posiciones sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros y oficiales de gremio, y siervos, y a ello hay que añadir subdivisiones especiales en prácticamente todas las clases. La sociedad burguesa moderna, surgida del hundimiento de la sociedad feudal, no ha eliminado estos enfrentamientos entre clases. Sencillamente, ha establecido nuevas clases, nuevas condiciones de opresión y nuevas formas de lucha en el lugar de las anteriores. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se distingue por haber simplificado los enfrentamientos entre las clases. La sociedad en su conjunto se encuentra cada vez más dividida en dos grandes frentes enemigos, en dos grandes clases directamente antagónicas, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos de las primeras ciudades. De estos villanos surgieron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África brindaron nuevas tierras a la incipiente burguesía. El mercado de las Indias Orientales y de China, la colonización del continente americano, los intercambios con las colonias y la multiplicación de los medios de cambio y las mercancías en general provocaron un florecimiento sin precedentes del comercio, la navegación y la industria, y con ello, un rápido desarrollo del elemento revolucionario dentro de la sociedad feudal ya en plena decadencia. El funcionamiento feudal o gremial que la industria había mantenido hasta ese momento demostró ser insuficiente para responder a la creciente demanda de los nuevos mercados. La manufactura ocupó su lugar. El estamento medio industrial reemplazó a los maestros de los gremios. La división del trabajo entre las diferentes corporaciones cedió terreno ante la división del trabajo en el interior de cada taller. Pero los mercados siguieron creciendo, como también lo hizo la demanda. Llegó un momento en el que tampoco la manufactura daba abasto.
Entonces, el vapor y la maquinaria revolucionaron la producción industrial. La manufactura fue sustituida por la gran industria moderna y el estamento medio industrial por los millonarios industriales, los jefes de armadas fabriles completas, los modernos burgueses. La gran industria creó el mercado mundial, cuyas bases había sentado ya el descubrimiento de América. El mercado mundial dio lugar a un desarrollo inconmensurable del comercio, la navegación y las comunicaciones terrestres, desarrollo que, a su vez, contribuyó a la expansión de la industria. A medida que el comercio, la navegación, los ferrocarriles y la industria se expandían, la burguesía crecía, multiplicaba sus capitales y relegaba a un segundo plano a todas las clases heredadas de la Edad Media. Comprobamos, pues, que la burguesía moderna es, en sí misma, el fruto de un largo proceso de evolución, de una serie de profundos cambios en los modos de producción y transporte. Cada una de esas etapas de la evolución de la burguesía vino acompañada del correspondiente avance político. La burguesía, estamento oprimido por el dominio de los señores feudales, asociación armada y autogestionada en la comuna, república urbana independiente, tercer estado sujeto al pago de impuestos de la monarquía, contrapeso de la nobleza en la era de las manufacturas, dentro de las monarquías estamentales o absolutas, base principal de las grandes monarquías, en general, logró finalmente, desde la aparición de la gran industria y del mercado mundial, hacerse de forma exclusiva con el control político en el Estado representativo moderno. De hecho, el Estado moderno no es más que una comisión que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel sumamente revolucionario. Allá donde ha conquistado el poder, ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales o idílicas. Ha rasgado sin piedad los abigarrados lazos feudales que unían a los individuos con sus superiores naturales, y no ha dejado entre persona y persona más vínculo que el del puro interés, el del frío pago al contado. Ha ahogado en las gélidas aguas del cálculo egoísta el sagrado temor del fervor piadoso, del entusiasmo caballeresco, de la melancolía pequeño burguesa. Ha disuelto la dignidad personal en el valor del cambio, y en el mismo lugar de las numerosas libertades garantizadas y legítimas, ha instaurado una única libertad, la del comercio sin escrúpulos. En el lugar de la explotación maquillada con ilusiones religiosas y políticas, ha instaurado una explotación abierta, insolente, directa y sin ambajes. La burguesía ha despojado de su halo de santidad a todas las actividades que en el pasado se habían considerado loables y merecedoras de un piadoso respeto. Han convertido a médicos, juristas, sacerdotes, poetas y hombres de ciencias en sus empleados. Ha despojado las relaciones familiares de su velo emotivo y sentimental y las ha reducido a una mera relación monetaria. Ha puesto de manifiesto cómo la brutal manifestación de la fuerza, que el reaccionarismo tanto admira de la Edad Media, encuentra su complemento perfecto en la más absoluta indolencia. Sólo ella ha demostrado lo que puede provocar la actividad humana. Ha edificado maravillas muy diferentes a las pirámides egipcias, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas. Ha emprendido movimientos muy distintos a los de las migraciones y las cruzadas. La burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción, es decir, las relaciones de producción, o lo que es decir, todas las relaciones sociales. A diferencia de ella, todas las clases industriales anteriores necesitaron para existir que se mantuvieran intactos los antiguos modos de producción. La época burguesa se distingue de todas las demás por su permanente transformación de la producción, por la constante sacudida de todas las circunstancias sociales, por una inseguridad y un movimiento eternos. Todas las relaciones fijas y oxidadas, con su séquito de ideas y conceptos respetados desde hace largo tiempo, se disuelven. Todas las nuevas envejecen antes de que puedan siquiera osificarse.
Todo lo estamental y lo establecido se evapora, todo lo sagrado se profana, y las personas acaban viéndose obligadas a contemplar su posición en la vida y sus relaciones recíprocas con ojos desapasionados. La necesidad de expandir constantemente las ventas de sus productos empuja a la burguesía a lanzarse por todo el globo terráqueo. Tiene que establecerse en todas partes, tiene que sembrar en todas partes, tiene que entablar relaciones en todas partes. A través de la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado una forma cosmopolita a la producción y al consumo en todos los países. Para desgracia de los reaccionarios, ha destruido la industria nacional. Las antiquísimas fábricas locales se están desmantelando día tras día, si es que no se han desmantelado ya. Se sustituyen por nuevas industrias, cuya implantación es una cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Industrias que ya no transforman las materias primas locales, sino las de las zonas más remotas y cuyos productos ya no se consumen solamente en el país, sino en todos los rincones del planeta simultáneamente. En lugar de las antiguas necesidades, que satisfacían con artículos locales, aparecen otras nuevas que requieren productos de los países y climas más alejados. En lugar de las antiguas autarquías y aislamientos locales y nacionales, aparece un tráfico multilateral, una dependencia multilateral entre naciones. Y todo ello afecta tanto a la producción material como a la espiritual. Los productos espirituales de cada país se convierten en patrimonio común. La particularidad y la estrechez nacional son cada vez menos factibles, y a partir de las múltiples literaturas nacionales y locales surge una literatura mundial. Mediante la rápida mejora de todos los instrumentos de producción y una comunicación cada vez más y más fácil, la burguesía empuja a todas las naciones, incluso las más bárbaras, hacia la civilización. Los económicos precios de sus mercancías son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas chinas, con la que obliga a los bárbaros a abandonar su odio más tenaz hacia los extranjeros. Fuerza a todas las naciones a adaptarse, si no quieren desaparecer, a los modos burgueses de producción y a introducir en su propio terreno la supuesta civilización, es decir, a convertirse en naciones burguesas. En suma, crea un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía es la responsable de que el campo haya quedado sujeto al dominio de la ciudad. Ha construido urbes gigantescas, ha aumentado enormemente la población de la ciudad frente a la de las zonas rurales, y al hacerlo, le ha arrebatado a una significativa parte de los ciudadanos la especificidad local de la vida en el campo. Y del mismo modo que ha obrado en el caso de las zonas rurales con respecto a la ciudad, ha provocado una dependencia de los países bárbaros o semibárbaros con respecto a los países civilizados, de los pueblos campesinos con respecto a los pueblos burgueses, de Oriente con respecto a Occidente. La burguesía va mermando cada vez más la fragmentación de los medios de producción, la propiedad y la población. Ha aglomerado a la población, ha centralizado los medios de producción y ha concentrado la propiedad en unas pocas manos. La consecuencia inevitable de todo esto es la centralización política. Provincias independientes, prácticamente apenas aliadas, con intereses, leyes y gobiernos y aranceles distintos, se han visto reunidas en una nación, con un gobierno, una legislación, un interés nacional de clase y una línea aduanera comunes. En sus apenas 100 años de dominación como clase, la burguesía ha creado fuerzas de producción más masivas y colosales que todas las generaciones anteriores juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la roturación de continentes enteros, la transformación de los ríos en vías navegables, las poblaciones surgidas de repente, como brotadas del suelo. ¿Quién habría podido imaginar, en siglos pasados,
que las entrañas del trabajo de la sociedad ocultaran semejantes fuerzas productivas. Así pues, hemos visto que los medios de producción y transporte que permitieron el surgimiento de la burguesía tuvieron su origen en la sociedad feudal. En una cierta fase de su desarrollo, las relaciones a partir de las cuales la sociedad feudal producía e intercambiaba, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, las relaciones feudales de la propiedad, en suma, dejaron de corresponderse con las fuerzas productivas que se habían ido desarrollando entre tanto. En lugar de fomentar la producción, la frenaban. Se convirtieron en otras tantas trabas, había que disolverlas, y se disolvieron. En su lugar, surgió la libre competencia con su consiguiente estructuración social y política y el dominio económico y político de la clase burguesa. Ahora, ante nuestros ojos, está teniendo lugar un movimiento similar. Las relaciones burguesas de producción y transporte, las relaciones burguesas de propiedad, la sociedad burguesa moderna, que ha creado medios tan potentes de producción y transporte, se asemeja a un brujo que hubiese perdido el control sobre las fuerzas demoníacas que ha conjurado. Desde hace varios decenios, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la sublevación de las fuerzas productivas modernas contra las relaciones de producción modernas, contra las relaciones de propiedad que constituyen los requisitos imprescindibles para la supervivencia de la burguesía y su dominación. Basta recordar las crisis comerciales, que con su recurrencia periódica constituyen una amenaza cada vez más seria para la supervivencia de toda la sociedad burguesa. En estas crisis, una buena parte de los productos fabricados e incluso de las fuerzas productivas ya creadas se destruye regularmente. En ellas estalla una epidemia social que en cualquier época pasada se habría contemplado como un sinsentido, la epidemia de la sobreproducción. De repente, la sociedad se encuentra de nuevo en un estado de momentánea barbarie. Una carestía, una guerra generalizada de exterminio parecen impedirle el acceso a todo tipo de víveres. Se diría que la industria y el comercio están acabados. ¿Y por qué? Porque se dispone de demasiada civilización, de demasiados víveres, de demasiada industria, de demasiado comercio. Las fuerzas productivas con las que se cuenta ya no sirven para fomentar las relaciones burguesas de propiedad. Antes, al contrario, resultan demasiado vigorosas para tales relaciones, que suponen para ellas un freno, y tan pronto como logran escapar de este freno, arrastran a toda la sociedad burguesa al desorden y ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones de la burguesía son ya demasiado encorsetadas como para abarcar la riqueza que ellas mismas han creado. ¿Y cómo supera la burguesía las crisis? Por una parte, mediante la destrucción forzosa de una parte considerable de las fuerzas productivas. Por otra, mediante la conquista de nuevos mercados y una explotación más intensiva de los antiguos. ¿Cómo, en definitiva? Preparando crisis cada vez más multilaterales y violentas y reduciendo los medios que permiten evitar dichas crisis. Las armas con las que la burguesía derrotó al feudalismo se dirigen ahora contra ella misma. Pero la burguesía no solo ha forjado las armas que causarán su propia muerte, también ha engendrado a los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. En la medida en que la burguesía, es decir, el capital, se desarrolle, lo hará también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que solo pueden vivir si encuentran trabajo y que solo encuentran trabajo si su trabajo multiplica el capital. Estos obreros, que se ven obligados a venderse por piezas, constituyen una mercancía como cualquier otro artículo del comercio, y en consecuencia se ven expuestos de igual modo a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las oscilaciones del mercado. Con la difusión de la maquinaria y con la división del trabajo, la labor de los proletarios ha perdido todo su carácter autónomo y, por tanto, todo su atractivo para quienes la desempeñan. El trabajador es ya una pieza más de la maquinaria, a la que solo se le exigen las operaciones más sencillas,
más monótonas y más fáciles de aprender. Así pues, el único coste que genera el obrero es prácticamente el de los alimentos que necesita para mantenerse y para reproducir su estirpe. Ahora bien, el precio de una mercancía, y también el del trabajo, es igual a su coste de producción. Por eso, cuanto más desagradable es el trabajo, más se reduce el salario. Es más, cuanto más se multiplica la maquinaria y la división del trabajo, más lo hace también la cantidad de trabajo, ya sea a través de la ampliación del horario laboral, del incremento del número de tareas que hay que realizar en un tiempo dado o de la aceleración del ritmo de las máquinas. La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal del gremio en la fábrica del capitalista industrial. Las masas de trabajadores que se hacinan en ella se organizan conforme a una estructura militar. Se disponen como si fueran soldados fabriles rasos bajo la vigilancia de una jerarquía completa de suboficiales y oficiales. No solo son esclavos de la burguesía, del Estado burgués, sino que también se ven esclavizados día tras día y hora tras hora por la máquina, por el capataz y sobre todo por el burgués productor concreto que los emplea. Este despotismo resulta aún más mezquino, más odioso y más irritante cuanto más abiertamente proclama que el lucro es su objetivo. Cuanta menos habilidad y manifestación de fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto más se desarrolla la industria moderna, más se ven los hombres sustituidos en el trabajo por las mujeres. Las diferencias de sexo y edad ya no tienen ninguna relevancia social para la clase obrera. Ya solo hay instrumentos de trabajo, que generan costes diferentes en función de su edad y su sexo. Cuando la explotación del obrero por parte del productor ha concluido y aquél percibe su sueldo, el resto de miembros de la burguesía, el casero, el tendero, el prestamista, etc., se abalanzan sobre él. Las pequeñas capas medias existentes hasta ahora, los pequeños industriales, comerciantes y rentistas, los artesanos y los campesinos, todas estas clases caen en el proletariado. En parte porque su escaso capital no basta para poner en marcha una gran industria y sucumbe ante la competencia de los capitalistas de mayor envergadura, y en parte también porque su habilidad ha perdido valor ante los nuevos modos de producción. Así es como el proletariado va reclutando miembros de entre todas las clases de la población. El proletariado pasa por diferentes fases del desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza desde el momento mismo en que nace. Al principio, los obreros luchan por separado. Más tarde, lo hacen en una fábrica. Después, todos los de un sector productivo en una localidad se levantan contra el burgués concreto que los explota directamente. Dirigen sus ataques no solo contra las relaciones burguesas de producción, sino también contra los propios instrumentos de producción. Destruyen las mercancías extranjeras que suponen una competencia, arrasan las máquinas, incendian las plantas, tratan de recuperar la posición del trabajador medieval ya perdida. En esta fase, los obreros constituyen una masa dispersa por todo el país y desunida por la competencia. La cohesión masiva de los trabajadores no es todavía la consecuencia de su propia unión, sino de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus objetivos políticos se ve obligada a movilizar a todo el proletariado, algo que por el momento aún está en condiciones de hacer. Así pues, en esta etapa, los proletarios no luchan aún contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos. Lo que queda de la monarquía absoluta, los terratenientes, la burguesía no industrial, los pequeños burgueses. Todo este movimiento histórico, por tanto, se concentra en manos de la burguesía. Cada victoria alcanzada es una victoria para la burguesía. Pero con el desarrollo de la industria, el proletariado no solo crece, sino que se reúne en masas más amplias y aumenta su poder, del que es cada vez más consciente. A medida de que la maquinaria va borrando las diferencias del trabajo y hunde el salario hasta un ínfimo nivel prácticamente en todas partes, los intereses y las condiciones de vida de los diferentes obreros
se parecen cada vez más entre sí. La creciente competencia entre los propios burgueses y las consecuentes crisis comerciales hacen fluctuar en mayor medida el sueldo de los trabajadores. Las constantes y cada vez más rápidas mejoras de las máquinas provocan que todas las existencias sean cada vez más precarias. Los choques entre un obrero concreto y un burgués concreto adquieren cada vez más el carácter de un choque entre dos clases. Los trabajadores empiezan a crear coaliciones contra los burgueses, se unen para defender sus salarios, fundan asociaciones estables con el fin de estar preparados para cualquier posible rebelión. Aquí y allá estalla la lucha en forma de motines. De cuando en cuando los obreros ganan, pero solo de forma temporal. El verdadero resultado de los combates no es el éxito inmediato, sino la unión de los trabajadores, cada vez más amplia gracias al creciente número de medios de comunicación creados por la gran industria que ponen en contacto a obreros de diferentes lugares. Este contacto es suficiente para centralizar las abundantes luchas locales que en todas partes presentan un mismo carácter, en una sola lucha de clases nacional. Pero toda lucha de clases es también una lucha política. Y los proletarios modernos consiguen, en apenas unos años y gracias al ferrocarril, esa unión para la que los ciudadanos de la Edad Media, con sus caminos vecinales, precisaron, en cambio, siglos y siglos. Cada cierto tiempo, esta organización de los obreros en una clase y, por tanto, en un partido político, se disuelve debido a la competencia que existe entre los propios trabajadores. Pero renace, una y otra vez, cada vez más fuerte, más firme y más poderosa. Aprovechando las divisiones entre los burgueses, obliga a proteger por ley ciertos intereses específicos de los obreros, como ha ocurrido en el caso de la Ley de las 10 horas de Inglaterra. Las colisiones dentro de la antigua sociedad en general favorecen en buena medida el desarrollo del proletariado. La burguesía se encuentra en una lucha constante, al principio contra la aristocracia, más tarde contra aquellos miembros de su propia clase cuyos intereses chocan con el avance de la industria, en todo momento contra la burguesía del resto de los países. En todas estas luchas se ve obligada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y a involucrarlo en el movimiento político. De este modo, le proporciona sus propios elementos educativos, es decir, las armas que al final se volverán contra ella. Por otra parte, como ya hemos visto, con el avance de la industria, grupos enteros de la clase dominante se ven arrojados al proletariado, o al menos sienten amenazadas sus condiciones de vida. También ellos proporcionan a los obreros abundantes elementos educativos. Finalmente, en aquellos momentos en los que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de disolución dentro de la clase dominante, dentro de toda la sociedad antigua, adquiere un carácter tan violento, tan intenso, que una pequeña parte de esta clase dominante decide apartarse de ella y unirse a la clase revolucionaria, la clase en cuyas manos está el futuro. Al igual que en el pasado, una sección de la nobleza se pasó a la burguesía, ahora una sección de la burguesía se pasa al proletariado, especialmente una sección de los ideólogos burgueses que han logrado alcanzar la comprensión teórica del movimiento histórico en su conjunto. De todas las clases que se enfrentan hoy a la burguesía, el proletariado es la única verdaderamente revolucionaria. Las demás entran en declive y acaban hundiéndose ante la gran industria, de la que el proletariado es el producto más genuino. Las capas medias, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, los artesanos, los campesinos, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar del abismo su existencia como clases medias. Por eso no son revolucionarias, sino conservadoras. Es más, son reaccionarias, ya que buscan dar marcha atrás en la historia. Y si acaso son revolucionarias, es porque están a punto de convertirse en proletariado. Así que no defienden sus intereses actuales,
sino sus intereses futuros, y en consecuencia abandonan su propio punto de vista para adoptar el del proletariado. A veces, el lumpenproletariado, esa podredumbre pasiva situada en la escala más baja de la antigua sociedad, se ve empujado a moverse ante el ímpetu de la revolución proletaria, pero en vistas de sus condiciones de vida, se mostrará más dispuesto a dejarse sobornar para participar en intrigas reaccionarias. En las condiciones de vida del proletariado ya no queda nada de las condiciones de vida de la antigua sociedad. El proletario carece de propiedades. Su relación con su mujer y sus hijos no tiene nada que ver con la de una familia burguesa. El trabajo industrial moderno, el moderno sometimiento al capital, que es el mismo en Inglaterra, en Francia, en América y en Alemania, le ha arrebatado todo su carácter nacional. Las leyes, la moral y la religión son para él ideas preconcebidas burguesas, tras las que se ocultan otros tantos intereses burgueses. Todas las clases que en el pasado conquistaron el poder trataron de asegurarse la posición que habían alcanzado sometiendo a toda la sociedad a las condiciones que necesitaban para obtener sus ganancias. Los proletarios solo pueden conquistar las fuerzas productivas sociales si acaban con el modo de apropiación que han mantenido hasta ahora, y por ende, con todo el modo de apropiación que se ha mantenido hasta ahora. Los proletarios no tienen que asegurar ninguna propiedad, sino destruir todas las seguridades y los seguros privados que han existido hasta la fecha. Todos los movimientos pasados han sido movimientos impulsados por minorías o en interés de minorías. El movimiento proletario es el movimiento autónomo de la inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría. El proletariado, la capa más baja de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede alzarse sin hacer saltar por los aires toda la superestructura de capas que constituyen la sociedad oficial. No obstante, la lucha del proletariado contra la burguesía es, en un principio, una lucha nacional, no ya por su contenido, sino por su forma. Como es evidente, el proletariado de cada país debe acabar en primer lugar con su propia burguesía. Al trazar las fases más generales del desarrollo del proletariado, le hemos seguido la pista a una guerra civil más o menos encubierta que se está librando dentro de la sociedad actual, hasta el momento en que estalla en forma de revolución abierta y a través del violento derribo de la burguesía, el proletariado instaura su dominio. Hasta ahora, toda la sociedad se ha basado, como hemos visto, en el enfrentamiento entre las clases opresoras y las clases oprimidas. Sin embargo, para poder oprimir a una clase es preciso garantizarle las condiciones en las que, al menos, le sea posible mantener su servil existencia. El siervo consiguió convertirse en miembro de la comuna dentro del sistema de servidumbre, al igual que el pequeño burgués se transformó en burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. En cambio, el obrero moderno, en lugar de progresar con el avance de la industria, se hunde cada vez más en las condiciones de su propia clase. El obrero se empobrece y su pobreza crece aún más rápidamente que la población y la riqueza. Con ello, se pone de manifiesto que la burguesía es incapaz de seguir siendo la clase dominante en la sociedad y de imponer a ésta sus condiciones de vida como ley reguladora. Es incapaz de dominar porque es incapaz de garantizarle a su esclavo su propia existencia dentro de su sistema de esclavitud, porque se ve obligada a rebajarlo a una situación en la que es ella la que tiene que alimentarlo, en lugar de ser alimentada por él. Dicho de otro modo, la vida de la burguesía ya no es compatible con la sociedad. La condición fundamental para la existencia y la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de los ciudadanos particulares y la creación y multiplicación del capital. Y la condición para la existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado, por su parte, depende únicamente de la competencia entre los propios obreros. Pues bien, el avance de la industria, cuyo portador, carente de voluntad y de capacidad de resistencia, es la burguesía, provoca que el aislamiento de los trabajadores
generado por la competencia, sea sustituido por la revolucionaria unión generada por la asociación. Con el desarrollo de la gran industria se va desmoronando el sostén mismo de la burguesía, que le permite la producción y la apropiación de sus productos. La burguesía está cavando ahora su propia tumba. Su hundimiento y la victoria del proletariado serán inevitables. Capítulo 2. Proletarios y comunistas. ¿Qué relación existe entre los comunistas y los proletarios? Los comunistas no son un partido especial en comparación con los demás partidos obreros. No tienen intereses diferentes a los del conjunto del proletariado. No formulan principios especiales con los que deseen moldear el movimiento proletario. Los comunistas solo se diferencian del resto de partidos proletarios en que, por una parte, subrayan y destacan en las diferentes luchas nacionales que libran los obreros los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de su nacionalidad, y por otra, defienden siempre el interés del movimiento en su conjunto a lo largo de las diferentes fases de desarrollo de la lucha entre proletariado y burguesía. Así pues, en la práctica, son el componente más decidido, el constante impulsor de los partidos obreros de todos los países. En la teoría, y a diferencia del resto del proletariado, comprenden las condiciones, el camino y los resultados generales del movimiento obrero. El próximo objetivo de los comunistas es el mismo que el de los demás partidos proletarios: la constitución del proletariado como una clase, el fin de la dominación de la burguesía y la conquista del poder político por parte de los proletarios. Los postulados teóricos de los comunistas no se basan en ideas y principios que haya inventado o descubierto tal o cual persona que sueña con mejorar el mundo. Sencillamente, sus postulados son la expresión general de la realidad de una lucha de clases ya en marcha, de un movimiento histórico que está ocurriendo ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones de propiedad que se han dado hasta ahora no es lo que define al comunismo. Todas las relaciones de propiedad han estado sujetas a un cambio continuo a lo largo de la historia, a una transformación continua a lo largo de la historia. La Revolución Francesa, por ejemplo, eliminó la propiedad feudal en beneficio de la burguesa. Lo que diferencia al comunismo no es en modo alguno la abolición de la propiedad, sino la abolición de la propiedad burguesa. Sin embargo, la moderna propiedad privada burguesa es la última y más avanzada expresión de la fabricación y apropiación de productos sobre la base de los enfrentamientos entre clases, de la explotación de unos por parte de otros. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en una fórmula: supresión de la propiedad privada. A nosotros, los comunistas, se nos ha reprochado que lo que queremos es acabar con la propiedad adquirida personalmente, ganada con el propio trabajo, con la propiedad que constituye la base de cualquier libertad, actividad u autonomía personales. Propiedad construida, adquirida, ganada con el propio trabajo, decís. ¿Habláis de la propiedad de los pequeños burgueses? ¿De los pequeños campesinos anterior a la propiedad burguesa? No necesitamos acabar con ella. El desarrollo de la industria lo ha hecho ya, y sigue haciéndolo cada día. O más bien habláis de la moderna propiedad privada burguesa. En ese caso, el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, ¿le proporciona a éste acaso alguna propiedad? En absoluto. Lo que hace es crear el capital, es decir, la propiedad que se encarga de explotar el trabajo asalariado y que sólo puede multiplicarse creando nuevo trabajo asalariado al que vuelve a explotar. En su forma actual, la propiedad se mueve en la oposición entre capital y trabajo asalariado. Detengámonos ahora en los dos extremos de esta oposición. Por una parte, ser capitalista significa ocupar no solo una posición meramente personal en la producción, sino también una posición social.
El capital es un producto colectivo y únicamente puede ponerse en marcha a través de una actividad común de muchos miembros de la sociedad y, en última instancia, a través de la actividad común de todos los miembros de esta sociedad. Por tanto, el capital no es un poder personal, sino social. En consecuencia, si se convierte en capital en una propiedad colectiva que pertenezca a todos los miembros de la sociedad, no se estará transformando una propiedad personal en una social. Simplemente se estará cambiando el carácter social de la propiedad, que perderá su carácter de clase. Por otra parte, veamos ahora el trabajo asalariado. El precio medio de este trabajo es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de subsistencia que son necesarios para la supervivencia del obrero como tal. Así pues, lo que obtiene el asalariado a través de su actividad apenas le alcanza para seguir reproduciendo su sencilla vida. Nosotros no queremos en modo alguno suprimir esta apropiación personal de los productos del trabajo para la reproducción de la vida inmediata. Una apropiación que no da lugar a ningún beneficio neto que sirva para adquirir poder sobre el trabajo ajeno. Lo que queremos es acabar con el carácter miserable de esta apropiación, que hace que el obrero solo viva para multiplicar el capital, solo viva según lo que determine el interés de la clase dominante. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un medio para multiplicar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio para ampliar, enriquecer y mejorar el proceso vital de los trabajadores. Así pues, en la sociedad burguesa el pasado impera sobre el presente, mientras que en la comunista es el presente el que impera sobre el pasado. En la sociedad burguesa el capital es independiente y personal, pero el individuo que trabaja es dependiente e impersonal. Y la burguesía asegura que abolir esta situación equivale a abolir la personalidad y la libertad. Tiene razón, pero solo en el sentido de que se trataría de una abolición de las personalidades, la independencia y la libertad burguesas. En las actuales relaciones burguesas de producción se entiende por libertad la libertad de comercio, compra y venta. Pero si cae el mercado, también lo hará la libertad de mercadeo. El discurso de la libertad de mercadeo, al igual que todo el resto de peroratas de nuestra burguesía acerca de la libertad, solo tiene sentido frente al mercadeo constreñido, frente al ciudadano esclavizado de la Edad Media, pero no frente a la abolición del mercadeo, de las relaciones burguesas de producción y de la propia burguesía que propone el comunismo. Os horrorizáis pensando que queremos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para el 90% de sus miembros. Si existe, es precisamente porque no existe para ese 90%. Nos echáis en cara, pues, que queremos abolir una propiedad que para mantenerse requiere que la inmensa mayoría de la sociedad carezca de propiedades. En definitiva, nos echáis en cara que queremos abolir vuestra propiedad. Y en efecto, eso es lo que queremos. A partir del momento en que el trabajo ya no pueda transformarse en capital, dinero, rentas procedentes de la propiedad de tierras, en un poder social monopolizable, en suma, es decir, a partir del momento en que la propiedad personal deje de poder convertirse en propiedad burguesa, a partir de ese momento, decís, quedará abolida la persona. Así pues, confesáis que vuestro concepto de persona solo engloba al burgués, al propietario burgués. Pues sí, esa persona debe abolirse. El comunismo no le arrebata a nadie el poder de apropiarse de los productos sociales. Solo arrebata el poder de someter el trabajo ajeno a través de esa apropiación. Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada se pondrá fin a toda actividad y se propagará la pereza generalizada. Según esta hipótesis, la sociedad burguesa debería haber sucumbido hace ya tiempo por culpa de la pereza, habida cuenta de que en ella quienes trabajan no ganan y quienes ganan no trabajan. Todo este razonamiento conduce a la tautología de que dejará de haber trabajo asalariado tan pronto como deje de haber capital. Todas y cada una de las objeciones que se formulan contra el modo comunista de apropiación y fabricación de productos materiales
se han aplicado también a la apropiación y fabricación de productos espirituales. Como para el burgués, el fin de la propiedad de clase supone el fin de la producción misma, a su juicio, el fin de la educación de clase equivale al fin de la educación en general. Sin embargo, esa educación cuya pérdida lamenta es, para la inmensa mayoría de las personas, una formación que las convierte en máquinas. Pero no os enfrentéis a nosotros, juzgando la abolición de la propiedad burguesa, según vuestros conceptos burgueses de libertad, educación, derecho, etc. En realidad, vuestras ideas son el fruto de las relaciones burguesas de producción y propiedad, del mismo modo que vuestro derecho es sólo la voluntad de vuestra clase elevada a rango de ley, una voluntad cuyo contenido viene determinado por las condiciones materiales de vida de vuestra clase. El discurso interesado con el que convertís vuestras relaciones de producción y propiedad, relaciones históricas pasajeras en el transcurso de la producción, en leyes eternas de la naturaleza, y la razón es algo que compartís con todas las clases dominantes que ya se hundieron en el pasado. Lo que consideráis propiedad de la antigüedad clásica, a lo que consideráis propiedad feudal, no puede seguir considerándose propiedad burguesa. Abolición de la familia. Hasta los más radicales se indignan ante esta ignominiosa intención de los comunistas. ¿Pero en qué se basa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. La familia, en su forma más desarrollada, solo existe para la burguesía y para existir necesita un complemento: la ausencia forzosa de familia en la vida del proletario, así como la prostitución pública. Lógicamente, la familia del burgués desaparece cuando lo hace también su complemento, y ambos se extinguen con la extinción del capital. ¿Nos echáis en cara que queramos acabar con la explotación de los niños por parte de sus padres? Pues bien, nos confesamos culpables de este delito. Pero decís que al sustituir la educación doméstica por la social, aboliremos las relaciones más íntimas. ¿Acaso no está también vuestra educación determinada por la sociedad? ¿Por las relaciones sociales en el marco de las cuales educáis? ¿Por la injerencia directa o indirecta de la sociedad a través de la escuela? Los comunistas no inventan la influencia de la sociedad sobre la educación. Simplemente modifican su carácter, liberan a la educación del influjo de la clase dominante. Los discursos burgueses sobre la familia y la educación, sobre la íntima relación entre padres e hijos, resultan más nauseabundos cuanto más se desgarran todos los lazos familiares de los proletarios y se convierte a los niños en meros artículos comercializables e instrumentos de trabajo por culpa de la gran industria. «Pero vosotros, los comunistas, queréis introducir la colectivización de las mujeres», nos gritan al unísono todos los burgueses. El burgués solo ve en su esposa un instrumento más de producción. Cuando oye que los instrumentos de producción deben explotarse de forma colectiva, no se le ocurre nada mejor, por supuesto, que pensar que la colectivización afectará también a las mujeres. No se plantea que se trata más bien de mejorar la posición de ellas para que sean algo más que meros instrumentos de producción. Además, no hay nada más ridículo que ese horror tan puritano de nuestros burgueses ante la colectivización oficial de las mujeres por la que supuestamente abogarían los comunistas. Los comunistas no necesitan crear esta colectivización de las mujeres. Casi siempre ha existido. No contento con disponer de las esposas y las hijas de sus proletarios, por no hablar de la prostitución oficial, nuestros burgueses encuentran un especial placer en seducir a las mujeres de los demás burgueses. El matrimonio burgués es, en realidad, la colectivización de las esposas. Lo máximo que se podría reprochar a los comunistas es que, en lugar de una hipócrita y disimulada colectivización de las mujeres, deseen instaurar una oficial y sincera. Además, resulta evidente que, con la abolición de las actuales relaciones de producción, también desaparecerá la colectivización de las mujeres que deriva de ellas, esto es, la prostitución oficial y la no oficial.
A los comunistas también se les ha echado en cara que quieren acabar con la patria, con la nacionalidad. Pero los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar aquello que no poseen. Cuando el proletariado se hace con el poder político, cuando se convierte en la clase nacional y se constituye en nación, es nacionalista, pero no en el sentido que plantea la burguesía. Los separatismos y enfrentamientos nacionalistas de los pueblos desaparecen a medida que se desarrolla la burguesía y se establecen la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad de la producción industrial y las formas de vida correspondientes. El dominio del proletariado fomentará esta desaparición. La acción conjunta, al menos de los países civilizados, es uno de los primeros requisitos para su liberación. En la medida en que se ponga fin a la explotación de un individuo por parte de otro, se acabará también con la explotación de una nación por parte de otra. Con el enfrentamiento entre clases en el interior de la nación, cesará la hostilidad entre las naciones. Las objeciones que se dirigen contra el comunismo desde una perspectiva religiosa, filosófica e ideológica en general no merecen desde luego una argumentación más prolija. De verdad se requiere un análisis profundo para comprender que, junto con las circunstancias vitales de los seres humanos, junto con sus relaciones sociales y su existencia social, también cambian sus ideas, su perspectiva y sus conceptos, y en suma su conciencia. ¿Qué prueba la historia de las ideas si no es el hecho de que la producción espiritual se transforma con la producción material? Las ideas dominantes de una época siempre han sido, sencillamente, las ideas de la clase dominante. Se habla de ideas que revolucionan a toda una sociedad, pero con ello solo se quiere decir que en las entrañas de la antigua sociedad se encuentran ya los elementos que constituirán una nueva, que con la disolución de las antiguas circunstancias vitales llegará también la disolución de las antiguas ideas. Cuando el mundo clásico estaba a punto de perecer, el cristianismo venció a las religiones de la antigüedad. Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas sucumbieron ante las ideas de la Ilustración, la sociedad feudal libró su último combate con la burguesía, por aquel entonces revolucionaria. Las ideas de la libertad de conciencia y religión no eran más que la expresión del dominio de la libre competencia en el terreno del saber. No obstante, nos dirán, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se van modificando a medida que se producen los avances históricos, pero la religión, la moral, la filosofía, la política y el derecho se han mantenido siempre, a pesar del cambio. Además, existen verdades eternas como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todas las circunstancias sociales. Sin embargo, el comunismo elimina las verdades eternas, elimina la religión y la moral, en lugar de reformarlas, y se opone así a todos los avances históricos ocurridos hasta ahora. ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de toda la sociedad hasta la fecha se ha movido en enfrentamientos entre clases, que en cada época han adoptado una forma diferente. Sin embargo, sea cual sea la forma adoptada, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos pasados. No debe sorprendernos, pues, que la conciencia social de todos los siglos, a pesar de sus diferencias y variaciones, se haya movido dentro de ciertas formas comunes, dentro de formas de conciencia que sólo desaparecerán completamente cuando lo hayan hecho también los enfrentamientos entre clases. La revolución comunista es la ruptura más radical con respecto a las relaciones de propiedad heredadas. Por eso no es extraño que en su proceso de desarrollo tenga que romper de la forma más radical con las ideas heredadas. Pero olvidémonos ahora de los reproches que la burguesía dirige al comunismo. Ya vimos antes que el primer paso de la revolución obrera es la transformación del proletariado en la clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado utilizará su poder político para arrebatar progresivamente a la burguesía todo el capital, para concentrar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para multiplicar lo antes posible el conjunto de las fuerzas productivas. Evidentemente, en un primer momento, esto solo podrá tener lugar si se interviene de forma despótica en el derecho de propiedad y en las relaciones burguesas de producción,
Es decir, si se adoptan medidas que, si bien pueden parecer insuficientes e insostenibles desde el punto de vista económico, a lo largo del movimiento impulsarán el avance más allá de sí mismas y resultarán inevitables a la hora de revolucionar todo el modo de producción. Estas medidas serán, evidentemente, distintas en cada país. No obstante, en el caso de las naciones más avanzadas, se pueden amplificar de forma bastante generalizada las que se indican a continuación. 1. Expropiación de la propiedad de la tierra y utilización de las rentas ligadas a la misma para cubrir gastos del Estado. 2. Importante fiscalización progresiva. 3. Supresión del derecho de herencia. 4. Confiscación de la propiedad a todos los emigrantes y rebeldes. 5. Concentración del crédito en manos del Estado, a través de una banca nacional con capital estatal y monopolio absoluto. 6. Concentración del transporte en manos del Estado. 7. Fomento de las fábricas nacionales, los instrumentos de producción, la rotulación y la mejora de todos los terrenos agrícolas de acuerdo con un plan común. 8. Idéntica obligación de trabajo para todas las personas. Creación de ejércitos industriales, especialmente en el sector de la agricultura. 9. Unificación de todas las empresas agrícolas e industriales, iniciativas para la progresiva eliminación de las diferencias entre la ciudad y el campo. 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Eliminación del trabajo fabril de los niños en su forma actual. Combinación de la educación con la producción material. Si a lo largo de esta evolución desaparecen las diferencias de clase y toda la producción queda en manos de individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, en sentido estricto, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si en su lucha contra la burguesía el proletariado tiene que unirse como una clase, si se convierte a través de una revolución en la clase dominante y si, como tal, acaba violentamente con las antiguas relaciones de producción, al hacerlo, acabará también con las condiciones que permiten la existencia del enfrentamiento entre clases e incluso con las clases en sí, con lo cual acabará igualmente con su propio dominio como clase. En lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus enfrentamientos entre sí, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada cual será el libre desarrollo de todos. Capítulo 3. Literatura socialista y comunista. 1. El socialismo reaccionario. 1a. El socialismo feudal. Las aristocracias francesa e inglesa estaban llamadas, por su posición histórica, a escribir panfletos contra la moderna sociedad burguesa. En la Revolución de Junio, que estalló en Francia en 1830, y en el movimiento reformista de Inglaterra, volvieron a sucumbir ante los odiosos nuevos ricos. Ya no había posibilidad alguna de entablar una lucha política seria. No les quedó más que la lucha literaria. Pero en el terreno de la literatura no había espacio para las viejas formas de discurso del tiempo de la Restauración. Para granjearse simpatías, la aristocracia simuló olvidar sus propios intereses y redactar sus denuncias contra la burguesía exclusivamente en interés de la explotada clase obrera. Preparó así su desquite. Cantó canciones difamatorias contra su nuevo señor y le susurró al oído profecías más o menos catastrofistas. De este modo surgió el socialismo feudal, a medio camino entre la elegía y el libelo, entre la defensa del pasado y la prevención del futuro, y capaz, en ocasiones, de conmover a la burguesía con su juicio amargo, ingeniosamente demoledor y siempre cómico por su total incapacidad de comprender el curso de la sociedad moderna. Ondeaba el saco del mendigo proletario como una bandera para atraer al pueblo. Sin embargo, cada vez que este pueblo lo seguía, descubría en su trasero el antiguo escudo de las armas feudal y acababa dispersándose,
en medio de carcajadas sonoras e irreverentes. Una parte de los legitimistas franceses y también la joven Inglaterra representaron a la perfección este espectáculo. Cuando los feudales aseguran que su modo de explotación era diferente a la explotación burguesa, olvidan, sin embargo, que ellos explotaban en condiciones y circunstancias completamente distintas y ya superadas. Cuando demuestran que bajo su dominio no existió el proletariado moderno, olvidan, sin embargo, que la moderna burguesía es, justamente, hija necesaria de su orden social. Además, ponen tan poco empeño en ocultar el carácter reaccionario de su crítica, que su principal denuncia contra la burguesía es precisamente que, bajo el régimen de esta última, se está desarrollando una clase que hará saltar por los aires todo el antiguo orden social. A la burguesía le reprochan más haber creado un proletariado revolucionario que haber creado un proletariado en sí. Por eso, en la práctica política participan en todas las medidas de represión contra la clase obrera y en el día a día se resignan, a pesar de sus pomposos discursos, a recoger las manzanas doradas y cambiar la lealtad, el amor y el honor por el mercadeo de la lana de oveja, la remolacha forrajera y el aguardiente. Al igual el cura siempre iba de la mano del feudal, así el socialismo clerical va de la mano del feudal. Nada más sencillo que dar al ascetismo cristiano una apariencia socialista. ¿Acaso el cristianismo no se ha opuesto también a la propiedad privada, al matrimonio y al Estado? ¿Acaso no ha predicado que su lugar deben ocuparlo la claridad y la mendicidad, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la Iglesia? El socialismo cristiano no es más que el agua bendita con la que el cura consagra la ira del aristócrata. 1b. Socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal no es la única clase que se hundió debido a la burguesía y que vio cómo sus condiciones de vida entraron en declive y acabaron disolviéndose en la moderna sociedad burguesa. Los villanos medievales y los pequeños campesinos fueron los precursores de la moderna burguesía. En los países menos desarrollados, desde el punto de vista industrial y comercial, esta clase aún se mantiene vegetando mientras asciende la burguesía. En los países en los que ya se ha asentado la civilización moderna, se ha formado una nueva pequeña burguesía, a medio camino entre el proletariado y la burguesía propiamente dicha, que como miembro complementario de la sociedad burguesa se renueva una y otra vez. Sin embargo, sus miembros se ven constantemente arrastrados hacia el proletariado debido a la competencia. Precisamente por la evolución de la gran industria, saben que se acerca el día en el que desaparecerán por completo como parte independiente de la sociedad moderna y serán sustituidos en el comercio, en la manufactura y en la agricultura por capataces y criados. En países como Francia, donde la clase campesina constituye más de la mitad de la población, era natural que aquellos escritores que defendían al proletariado frente a la burguesía aplicaran en su crítica al régimen burgués los criterios de los pequeños burgueses y los pequeños agricultores y tomaran partido por los obreros desde la posición de la pequeña burguesía. Así fue como nació el socialismo pequeño burgués. Sismondi es el principal referente de su literatura, no solo en Francia, sino también en Inglaterra. Este socialismo ha analizado con gran agudeza las contradicciones de las modernas relaciones de producción y ha desenmascarado las hipócritas argucias de los economistas. Ha demostrado de forma concluyente los efectos destructivos de la maquinaria y la división del trabajo, la concentración de capitales y tierras, la sobreproducción, las crisis, la inevitable caída de los pequeños burgueses y pequeños agricultores, la miseria del proletariado, la anarquía de la producción, las más evidentes desigualdades en la distribución de la riqueza, la guerra industrial de exterminio que libran los países entre sí y la disolución de las antiguas costumbres, de las antiguas relaciones familiares y de las antiguas nacionalidades. Sin embargo, de acuerdo con su contenido positivo, este socialismo quiere o bien restablecer los antiguos medios de producción y transporte, y con ellos las antiguas relaciones de propiedad y la antigua sociedad,
o bien volver a encajar por la fuerza los modernos medios de producción y transporte dentro de los límites de las antiguas relaciones de propiedad que estos medios tuvieron que hacer, saltar por los aires. En ambos casos, este socialismo es tan reaccionario como utópico. Gremios en la manufactura y economía patriarcal en el campo. He aquí su última palabra. En su posterior desarrollo, esta tendencia ha acabado degenerando hasta convertirse en un cobarde abatimiento. 1c. El socialismo alemán o socialismo verdadero. La bibliografía socialista y comunista de Francia, que nació bajo la presión de una burguesía dominante y que constituye la expresión, en forma de literatura, de la lucha contra esa dominación, se introdujo en Alemania en una época en la que la burguesía acababa de comenzar su propia lucha contra el absolutismo feudal. Los filósofos, pseudofilósofos e intelectuales alemanes estudiaron con avidez esa literatura, aunque se olvidaron de que, al importar a Alemania aquellos escritos desde Francia, no estaban importando al mismo tiempo las condiciones de vida francesas. En el contexto alemán, la bibliografía francesa perdía todo su significado práctico e inmediato y adoptaba un aspecto puramente literario. Irremediablemente, aparecía como una fútil especulación sobre la realización del ser humano. Así, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, las reivindicaciones de la primera Revolución Francesa no eran más que reivindicaciones de la razón práctica en general. Y las expresiones de la voluntad de la burguesía francesa eran, a sus ojos, las leyes de la voluntad pura, de la voluntad como debe ser, de la verdadera voluntad humana. Lo único que hicieron los literatos alemanes fue buscar la relación entre las nuevas ideas francesas y su antiguo saber filosófico, o más bien, apropiarse de las ideas francesas desde sus propias perspectivas filosóficas. Esta apropiación se produjo por la misma vía por la que uno se apropia de una materia en lengua extranjera, a través de la traducción. Es sabido que los monjes escribían insulsas historias de santos católicos sobre manuscritos que contenían las obras clásicas de la antigüedad pagana. Los autores alemanes procedieron a la inversa con la literatura francesa profana. Escribieron sus delirios filosóficos tras el original francés. Por ejemplo, tras la crítica francesa a las relaciones monetarias, enajenación de la naturaleza humana. Tras la crítica francesa al Estado burgués, escribieron supresión del dominio de lo general abstracto, etc. A la inserción de este discurso filosófico en la exposición francesa la denominaron filosofía del hecho, socialismo verdadero, ciencia alemana del socialismo, etc. De este modo, la literatura socialista comunista de Francia quedó formalmente castrada. Y como en manos alemanas dejó de referirse a la lucha de una clase contra otra, los alemanes estaban convencidos de que gracias a ello habían superado la parcialidad francesa y habían representado, en lugar de las necesidades verdaderas, la necesidad de la verdad, y en lugar de los intereses del proletario, los intereses de la naturaleza humana, de los seres humanos en general, de los seres humanos que no pertenecen a ninguna clase, y tampoco a la realidad, sino tan solo al vaporoso firmamento de las fantasías filosóficas. No obstante, este socialismo alemán, que se tomó con tanta seriedad y solemnidad sus torpes ejercicios escolares y los pregonó a bombo y platillo, fue perdiendo poco a poco su inocencia pedante. La lucha de los alemanes, especialmente de la burguesía prusiana, contra el feudalismo y la monarquía absoluta, en definitiva, el movimiento liberal, fue ganando seriedad. De este modo, se le brindó al socialismo verdadero la tan deseada oportunidad de enfrentar al movimiento político las exigencias socialistas, de lanzar los anatemas heredados contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la competencia burguesa, contra la libertad de prensa burguesa, contra el derecho burgués, contra la libertad y la igualdad burguesas, y de predicar ante las masas populares que en aquel movimiento burgués
ellas no tenían nada que ganar, sino todo que perder. El socialismo alemán olvidó muy oportunamente que la crítica francesa, de la que él no era más que un eco sin alma, requiere que previamente se haya instalado una sociedad burguesa moderna, con las correspondientes condiciones materiales de vida y la oportuna estructura política, requisitos por los que aún se estaba luchando en Alemania. Con su séquito de curas, maestros de escuela, hidalgos rurales y burócratas, este socialismo se puso al servicio de los gobiernos absolutistas alemanes, como un espantajo bienvenido contra el amenazador ascenso de la burguesía. Se convirtió en el dulce complemento de los amargos latigazos y las balas de fusil con los que los mismos gobiernos respondieron a los levantamientos de los obreros alemanes. Si bien el socialismo verdadero se convirtió en manos de los gobiernos en un arma contra la burguesía alemana, también encarnó directamente un interés reaccionario, el interés de los villanos alemanes. En Alemania, la pequeña burguesía, heredada del siglo XVI y que desde entonces reaparece una y otra vez bajo diferentes formas, constituye la verdadera base del orden actual. Su mantenimiento es el mantenimiento del orden actual en Alemania. Lo que le da miedo del dominio de la burguesía en el terreno industrial y político es que supondrá su inevitable hundimiento, por una parte debido a la concentración del capital y por otra a la aparición de un proletariado revolucionario. Con el socialismo verdadero, la pequeña burguesía pensaba matar dos pájaros de un tiro. Por eso, esta corriente se propagó como una epidemia. Los ropajes, tejidos con las telarañas de la especulación, bordados con florituras de una elevada oratoria e impregnados de un rocío cálido y sentimental, esos ropajes exaltados en los que los socialistas alemanes envolvieron el esqueleto de sus pocas verdades eternas, no hicieron sino aumentar el consumo de sus mercancías entre aquel público. El socialismo alemán reconoció cada vez más su vocación de convertirse en el grandilocuente representante de estos villanos. Proclamó que la nación alemana era la nación normal y que los pequeños burgueses alemanes constituían las personas normales. Dio a cada una de las infamias de estos un sentido socialista oculto, superior, que en realidad tenía significado contrario. Llegó hasta las últimas consecuencias al posicionarse abiertamente contra la tendencia brutalmente destructiva del comunismo y proclamar su superioridad imparcial por encima de todas las luchas de clase. Salvo en el caso de rarísimas excepciones, todos los escritos supuestamente socialistas y comunistas que circulan en Alemania han surgido del terreno de esta sucia e indignante literatura. 2. El socialismo conservador o socialismo burgués. Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales para asegurarse la continuidad de la sociedad burguesa. En este grupo se encuentran economistas, filántropos, personas humanitarias o que trabajan para mejorar la situación de las clases obreras, organizadores de la beneficencia, opositores al maltrato animal, fundadores de asociaciones de abstemios o variopintos reformadores del 3 al 4. Este socialismo burgués se ha elaborado de tal forma que incluso ha dado lugar a sistemas completos. Veamos como ejemplo la obra Filosofía de la miseria de Proudhon. Los burgueses socialistas quieren las condiciones de vida de la sociedad moderna, pero sin las luchas y los peligros que necesariamente se derivan de ella. Quieren la sociedad actual, pero eliminando los elementos que revolucionan y disuelven. Quieren la burguesía sin el proletariado. Naturalmente, la burguesía piensa que el mundo que ella domina es el mejor de los mundos. El socialismo burgués trabaja esta visión consoladora para hacer de ella un pseudosistema o un sistema completo. Cuando anima al proletariado a convertir sus sistemas en realidad y a entrar en la Nueva Jerusalén, simplemente le está pidiendo, en esencia, que mantenga la sociedad actual, pero renunciando a la odiosa imagen que tiene de ella. Existe una segunda forma de este socialismo, menos sistemática, pero sí más práctica.
que pretende quitarle de la cabeza a la clase obrera la idea de cualquier movimiento revolucionario, con el argumento de que lo que le será más útil no es este o aquel cambio político, sino el cambio de las condiciones materiales de vida y de las condiciones económicas. Sin embargo, este socialismo no entiende por cambio de las condiciones materiales de vida la abolición de las relaciones de producción burguesas, que solo será posible si se sigue la vía revolucionaria, sino una serie de mejoras de carácter administrativo que tienen lugar sobre la base de dichas relaciones de producción, es decir, de mejoras que no cambiarán en nada la relación del capital y trabajo asalariado, sino que, en el mejor de los casos, reducirán a la burguesía el coste de su dominación y le simplificarán la elaboración de su presupuesto nacional. El socialismo burgués encuentra su fórmula de expresión ideal precisamente cuando utiliza meras figuras retóricas. Libre comercio, en interés de la clase obrera. Aranceles proteccionistas, en interés de la clase obrera. Prisiones con celdas, en interés de la clase obrera. Esta es la última y la única palabra sincera del socialismo burgués. El socialismo de la burguesía se basa precisamente en la idea de que los burgueses son burgueses, en interés de la clase obrera. 3. El socialismo y el comunismo crítico utópicos. Aquí no nos referimos a la literatura que articuló en todas las grandes revoluciones modernas las reivindicaciones del proletariado, textos de Babeuf, etc. Los primeros intentos por parte de los obreros de imponer directamente sus propios intereses de clase, en una época de agitación general, en el periodo del derribo de la sociedad feudal, estaban abocados al fracaso, por la forma escasamente evolucionada del propio proletariado y por la ausencia de las condiciones materiales necesarias para su liberación, que son precisamente el producto de la época burguesa. La literatura revolucionaria que acompañó estos primeros pasos del proletariado es reaccionaria en su contenido, como era previsible. Profesa un ascetismo general y un tosco igualitarismo. Los sistemas verdaderamente socialistas y comunistas, los de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., aparecieron en la primera fase, aún primitiva, de la lucha entre el proletariado y la burguesía que describimos arriba, véase burgueses y proletarios. Los creadores de este sistema reconocen la oposición entre clases y el efecto de los elementos de disolución en la propia sociedad dominante. Sin embargo, no identifican, en el bando del proletario, ninguna acción histórica propia y ningún movimiento político que les sea específico. Dado que la evolución de la oposición de clases se produce al mismo ritmo que la evolución de la industria, tampoco encuentran las condiciones materiales para la liberación del proletariado y buscan una ciencia social, unas leyes sociales que permitan crear estas condiciones. En lugar de la acción social aparece su personal acción inventiva. En lugar de las condiciones históricas de la liberación, condiciones fantásticas. En lugar de la organización gradual del proletariado como clase, una organización de la sociedad imaginada por estos autores. La historia mundial futura se resolverá, según ellos, con la propaganda y la ejecución práctica de sus planes para la sociedad. Son conscientes de que en esos planes están representados principalmente los intereses de la clase obrera como la clase que más padece. El proletariado solo existe para ellos desde esta perspectiva, la de la clase que más padece. La forma no desarrollada de la lucha de clases y sus propias condiciones de vida les llevan, sin embargo, a creer que se encuentran muy por encima de este enfrentamiento entre clases. Quieren mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad, incluso de aquellos que se encuentran en la mejor posición. Por eso, lanzan constantes llamamientos a toda la sociedad sin establecer diferencias, aunque es cierto que se dirigen preferentemente a la clase dominante. Consideran que, tan pronto como se entienda su sistema, se reconocerá como el mejor plan posible para la mejor sociedad posible. Por eso, rechazan cualquier acción política, especialmente cualquier acción revolucionaria. Su intención es alcanzar su objetivo por vías pacíficas y abrir camino para el nuevo evangelio social a través de pequeños experimentos,
lógicamente condenados al fracaso, en los que se intenta predicar con el ejemplo. Esta fabulosa descripción de la sociedad futura, que surge en una época en la que el proletariado aún se encuentra muy poco desarrollado y en la que, por tanto, tiene todavía una idea fantasiosa acerca de su propia posición, es fruto de este primer afán, lleno de presentimientos, por lograr una transformación general de la sociedad. Con todo, los textos socialistas y comunistas también contienen elementos críticos. Atacan todas las bases de la sociedad de su tiempo. Por eso, proporcionan un material valiosísimo para la educación de los obreros. Sus postulados positivos acerca de la sociedad futura, por ejemplo, acerca de la eliminación de la oposición ciudad-campo, la familia, el lucro privado y el trabajo asalariado, la proclamación de la armonía social, la transformación del Estado en una mera administración de la producción, todos estos postulados expresan sencillamente la abolición del enfrentamiento entre clases, que justo ahora empieza a perfilarse y que ellos solo conocen en su primera forma vaga, no definida. Por eso, estos postulados tienen aún un sentido meramente utópico. La importancia del socialismo o comunismo crítico utópico es inversamente proporcional a su evolución histórica. A medida que la lucha de clases se desarrolla y toma forma, esta fantástica elevación sobre dicha lucha, este fantástico combate contra ella, va perdiendo todo su valor práctico, toda su legitimidad teórica. Por eso, si los autores de este sistema eran, en muchos aspectos, revolucionarios, sus discípulos, en cambio, crean sectas reaccionarias. Mantienen firmemente las antiguas ideas de los maestros frente a la evolución histórica del proletariado. En consecuencia, aspiran a atenuar la lucha de clases y a mediar en los enfrentamientos. Siguen soñando con la realización, a través de ensayos y más ensayos, de sus utopías sociales, con el establecimiento de diversos falansterios, con la creación de sus home colonies, con la fundación de una pequeña Icaria, edición en pequeño formato de la Nueva Jerusalén, y para la construcción de todos estos castillos en el aire, se ven obligados a apelar a la filantropía de los corazones y los bolsillos burgueses. Evidentemente, poco a poco, caen en la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores anteriormente descritos, de los que sólo se diferencian por su pedantería, más sistemática, así como por su fanática y supersticiosa creencia en los milagrosos efectos de su ciencia social. Por eso, se oponen con rabia a todos los movimientos políticos de los obreros, que para ellos sólo se explican con una ciega falta de fe en el nuevo Evangelio. Los simpatizantes del lowenismo en Inglaterra y del fourierismo en Francia se enfrentan a los cartistas y a los reformistas, respectivamente. Capítulo 4. La posición de los comunistas con respecto a los diferentes partidos de la oposición. Tras todo lo expuesto en la sección 2, se comprende la relación de los comunistas con los partidos obreros ya constituidos, es decir, su relación con los cartistas de Inglaterra y con los reformistas agrarios en Norteamérica. Luchan por imponer los objetivos e intereses de la clase obrera en el presente, pero, en el contexto actual del movimiento, también luchan por el futuro del mismo. En Francia, los comunistas se unen al Partido Socialdemócrata contra la burguesía conservadora y radical, sin, no obstante, renunciar a su derecho a mantener una actitud crítica con respecto a las frases e ilusiones heredadas de la tradición revolucionaria. En Suiza, apoyan a los radicales sin ignorar que este partido se compone de elementos contradictorios, en parte socialista-demócratas en el sentido francés y en parte burgueses radicales. En Polonia, los comunistas aplauden al partido que considera la revolución agraria como condición imprescindible para la liberación nacional, el mismo partido que impulsó la insurrección de Cracovia en 1846. En Alemania, tan pronto como la burguesía se levanta en una revolución, el Partido Comunista lucha junto a ella
contra la monarquía absoluta, el sistema feudal de propiedad de la tierra y la pequeña burguesía. Sin embargo, aprovecha cualquier momento para proporcionar a los obreros una conciencia lo más clara posible del hostil antagonismo entre burguesía y proletariado, con el fin de que los trabajadores alemanes utilicen las condiciones sociales y políticas que la burguesía crea, de forma inevitable, con su dominación como otras tantas armas contra ella. De modo que, inmediatamente después del derribo de las clases reaccionarias del país, comience la lucha contra la propia burguesía. Los comunistas prestan máxima atención a Alemania, porque esta nación se encuentra en vísperas de una revolución burguesa y su transformación tendrá lugar en una fase avanzada de la civilización europea, con un proletariado mucho más desarrollado que el que había en Inglaterra en el siglo XVII y en la Francia del siglo XVIII, lo que lleva a pensar que la revolución burguesa alemana será irremediablemente el preludio directo de una revolución proletaria. En suma, los comunistas apoyan en todas partes a aquellos movimientos revolucionarios que se dirigen contra la situación social y política actual. En todos estos movimientos, la cuestión de la propiedad, más o menos desarrollada, se plantea como el tema crucial. Además, los comunistas trabajan por doquier para la unión y el entendimiento de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas no están dispuestos a disimular sus ideas y sus intenciones. Declaran abiertamente que sólo podrán alcanzar sus objetivos mediante el derribo violento de todo el ordenamiento social actual. Que tiemblen las clases dominantes si se desencadena una revolución comunista. En ella, los proletarios solo tienen una cosa que perder: sus cadenas. Y tienen todo un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos.